de nuestro Dios, quiero invitarles a que podamos reflexionar en algo que quizás, bueno, o esperaría yo que los que tienen ya varios años con nosotros puedan quizá hacer memoria de algo que más o menos por estas fechas, en lo personal, me ha gustado reflexionar. El texto que vamos a leer es lo que esperaría yo que algunos recuerden o que algunos tengan presente, que lo hemos hecho ya por más de, me atrevería a decir, quizás más de 4 o 5 años continuos. Y si usted tiene más de 5 años estar con nosotros y dice, yo primera vez que leo ese texto, entonces vino desvelado ese día, ¿verdad? Y por eso no se acuerda. Estamos finalizando prácticamente este periodo. En palabras quizá un poquito poéticas dirían, está agonizando, está dando pues sus últimos respiros este año, y cada quien pues tendrá que hacer sus propias evaluaciones. Existen diferentes posturas entre los que dicen que no es necesario finalizar un año para poder tomar nuevas fuerzas, nuevas determinaciones, nuevos propósitos, y tienen razón, pero de alguna forma nosotros nos relacionamos siempre en función del tiempo, querramos o no querramos. Nos relacionamos en función del tiempo. Estamos, repito, finalizando un periodo. Entonces, siempre surge el elemento de la motivación para querer emprender, para querer retomar o establecer nuevos propósitos. Que el problema muchas veces con los propósitos es que los queremos establecer de una forma tan elevada, tan inalcanzable muchas veces, que por eso no los alcanzamos. Porque si queremos establecer nuevos propósitos o queremos alcanzar nuevos objetivos o alcanzar nuestros objetivos, hay que comenzar por las pequeñas cosas. Las pequeñas cosas son las que construyen, hermanos, grandes proezas. Podemos comenzar quizás desde lo más básico, lo más trivial, que yo sé que ya varios de los que estamos acá estamos pensando en eso. Depende de qué edad tenga usted, si tiene, pongamos un ejemplo que tuviese 35 años, los últimos 30 años de su vida se ha propuesto bajar de peso, ¿verdad? Y ahora lo va a volver a intentar. Pues si usted quiere hacerlo, está más que bien que lo haga, más que todo por su salud. Pero, ¿cómo lograrlo? Pues mire, en primer lugar, uno tiene que identificar las pequeñas cosas que a uno le hacen daño, ¿verdad? Usted dice, pero mire, yo desayuno plátano frito con crema, una pequeña taza de café y un pan dulce que no debe faltar. Bueno, entonces, si usted quiere lograrlo, tiene que comenzar a hacer algunos cambios y sustituir ese platanito con crema, quizás con un platanito salcochado con requesón. Yo sé que algunos dirán, mejor máteme. Pues, si no está dispuesto a hacer pequeños cambios pequeños, difícilmente va a alcanzar los grandes objetivos. Si usted como estudiante quiere mejorar en el plano académico, tiene que proponerse poder crear hábitos que le ayuden a ser un mejor estudiante. Probablemente eso implique
dormir menos, acostarse más tarde. Probablemente eso implique restringirse algunas cosas que para nosotros pueden ser agradables. Implica esfuerzo, implica dedicación. Las pequeñas cosas pueden hacer o pueden construir grandes metas, grandes objetivos. La Escritura nos presenta algo, repito, que en lo personal siempre me ha gustado reflexionar por estas fechas, porque representa una transición entre lo que uno quiera o no quiera, pues es inevitable. No podemos regresar el tiempo, hermanos. No podemos. La fantasía nos hace pensar en esa posibilidad. Cuando digo la fantasía me refiero a las diferentes producciones, a las películas, ¿verdad? Que crean una máquina del tiempo. Y probablemente podríamos comenzar a loquear esta noche y decirle, imagínese usted que tuviese la oportunidad de hacer 3 viajes en el tiempo. ¿A qué periodo de su vida usted regresaría? Y ya no sigamos porque vamos a pegar unas elevadas buenas, ¿verdad? Así nomás. Entonces, sin embargo, por más que fantasiemos, esa condición no es posible. No es posible. Por más que querramos, no podemos regresar a enero del 2018, hermano. Por más que quiera, no puede. No puede. No puede. Inténtelo con el más profundo de sus sueños, pero no pasa de eso, de una ilusión, de algo irreal. Estamos, ¿qué? A 3 días de que termine este periodo y bueno, ¿en qué nos vamos a enfocar entonces? En lo que queremos lograr, en lo que queremos alcanzar. Por supuesto, esperaría que entre sus propósitos siempre, entre los prioritarios pueda estar Dios. ¿Por qué razón? Por un principio bien sencillo. Bueno, no uno, muchos principios esenciales en la Escritura, pero el principal y el que más deberíamos tomar en cuenta son las palabras de Jesús. Apartados de mí, nada podéis hacer. Nada. Entonces, el detalle está, como veníamos hablando, en cómo alcanzarlo, en cómo lograrlo. Le voy a explicar brevemente el contexto del pasaje para poder darle lectura posteriormente. Vinieron a Jesús, dice la Escritura, los fariseos, y estaban allí presentes también los discípulos de Juan el Bautista. Usted recordará que Juan el Bautista tuvo discípulos, ¿verdad? Y algunos de ellos se agregaron a Jesús para continuar aprendiendo de esas, o de aquellas, llamémosle de aquellas enseñanzas, que no serían de aquellas, serían de estas enseñanzas, pero digámoslo de esa forma. Entonces, los fariseos se percataron de que en la práctica, llamémosle religiosa, más no espiritual, en la práctica religiosa, los discípulos de Juan, los discípulos de Jesús y los fariseos tenían, o mejor dicho, no las realizaban de la misma forma, de la misma manera. En el caso de los fariseos, ellos ayunaban muchas veces. Y como el religioso muchas veces piensa que la forma correcta de vivir la espiritualidad es a través de lo que él considera, de lo que él piensa, y todos aquellos que no obran como él o no hacen como él, entonces están equivocados y son un tajo de perdidos. Los fariseos le dijeron o preguntaron, ¿por qué tus discípulos no ayunan como los demás? ¿Por qué no lo hacen? Porque ellos deberían hacerlo, porque nosotros lo hacemos. Nosotros lo hacemos, y si nosotros lo hacemos, que somos espirituales, es como aquel que se jacta de su propia humildad y honestidad, ¿verdad? ¿Cuál es el discurso más popular de los políticos, hermano? Que ellos son, ¿cómo? Honestos. ¿Cómo son ellos, hermano? No, convénzame, ¿cómo son ellos? Lo que pasa es que la gente malintencionada siempre habla mal de ellos, que son un tajo mañoso, pero que Dios los socorra a semejantes blancas palomitas, ¿verdad? Entonces, los fariseos decían, pero ¿por qué ellos no lo hacen? Nosotros sí lo hacemos. Y ellos tendrían que hacerlo porque nosotros lo hacemos. Probablemente muchos de ellos buscando la aprobación de Jesús, porque quizás esperarían que Jesús reprendiera a sus discípulos y les dijera,
Ya ven, muchachos, ustedes, montón de carnales, solo en hartar, digo, en comer piensan. Miren ahí los fariseos, ustedes deberían ser igual que ellos. Quizás los fariseos esperaban una reprensión de parte de Jesús para sus discípulos. Sin embargo, si hay algo en la característica de Jesucristo maravillosa, es que le encantaba ir, hermano, en contra de las posturas religiosas establecidas. Hermano, y no es malo ir en contra de las posturas religiosas, es malo ir en contra de los principios bíblicos. Y Jesús en ningún momento fue en contra de los principios bíblicos, fue en contra de las posturas religiosas. Entonces Jesús les dijo, y les puso una ilustración acerca de las celebraciones, en este caso de una boda, y les dijo, ¿cómo puede el esposo ayunar cuando está en fiesta de boda? ¿Cómo no es posible? Porque el ayuno en aquellos tiempos, parecido a nuestro tiempo, se relacionaba, hermanos, con periodos de tristeza y periodos de dolor. Cuando, bueno, eso era la costumbre de aquellos tiempos, porque hoy en día no podemos decir, cuando usted está triste, ¿verdad? Que ni ganas de comer le dan, pero eso es relativo, hermano, porque hay unos que más hambre les da. Y de triste me voy a volar estos 10 panes, ¿verdad? Eso es relativo. Pero en aquel tiempo la tristeza y el dolor se relacionaba con la abstinencia de los alimentos. Entonces Jesús dijo, eso no es posible. En ese contexto, en donde querían armonizar las prácticas antiguas con las enseñanzas de Jesús, que no podríamos decir que eran unas nuevas enseñanzas, sino más bien la correcta interpretación de lo que ya se había enseñado antes, pero que para ellos representaba algo nuevo. Repito, no porque lo fuese, sino porque para ellos lo desconocían. Entonces, en ese contexto, repito, Jesús les dice las siguientes palabras. Y aquí abra su Biblia, por favor, en el Evangelio según Mateo, capítulo 9 y versículo 16 y 17. Cuando lo encontremos puestos en pie, le damos lectura a la palabra de nuestro Dios. Evangelio de Mateo, capítulo 9, versículos 6, 16 y 17. ¿Lo tenemos, hermanos? ¿Lo tenemos? Dios, ya se van a cantar, yo no olvido el año viejo. No, así no. ¿Lo tenemos? Entonces que la lectura se puede escuchar mejor, ¿verdad? Vamos a ver, dice la palabra de nuestro Dios juntos y que se puede escuchar. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos. De otra manera, los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero echan el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Que el Señor añada bendición a su palabra. Podemos tomar nuestros asientos, mis estimados hermanos. Hay una expresión que dice que no podemos esperar resultados diferentes haciendo siempre lo mismo. Y, hermano, tiene una razón pues indiscutible. Tiene una razón indiscutible. No podemos esperar resultados diferentes haciendo siempre lo mismo. Por eso es que en estos periodos, repito, siempre es importante hacer una evaluación de diferentes circunstancias, diferentes situaciones en las que uno dice, bueno, me ha ido bien, me ha ido mal, o cómo puedo evaluar este tiempo que está por terminar. En lo personal, estaba haciendo una evaluación de eso y si pusiéramos porcentajes, como en el caso del 100%, lógicamente no siempre, sino es que raras veces las expectativas se cumplen a un 100%, ¿verdad? Pero hay buenos porcentajes que se pueden cumplir. Yo le puedo compartir sin ningún problema en lo personal. Yo decía, si evaluara el 100% de este año que está por finalizar, ¿cómo lo evaluaría? Y yo llegaba a una conclusión muy personal. Yo diría, en lo personal, quizá un 97%. Hay unos pequeños detallitos que necesitaron para hacer, híjole, ¿verdad? Puntuación perfecta. Ahora, cada quien saca sus propias evaluaciones, cada quien saca sus propias conclusiones. Pero cuando se sacan esas conclusiones y esas evaluaciones, ahora viene entonces lo que realmente importa. ¿Qué tengo que hacer para que
lo que no se hizo bien se tenga que hacer bien en este nuevo periodo. ¿Qué tengo que hacer para poder cumplir mis expectativas? ¿Qué tengo que hacer? Hermano, le decía hace un momento, mire, en primer lugar, no se ponga objetivos o metas inalcanzables, hermano. No se ponga en ese plano. Mire, ¿cuánto está pesando usted? 180 libras. ¿Y cuánto quiere llegar a pesar? 125. No, se va a morir, hermano. Al final del año, si es que lo lograra, va a terminar enfermo o va a parecer cabezal sin rastra, ¿verdad? Algo así. O sea, son situaciones irreales. Más que todo si no se pone en manos de un profesional que le pueda guiar en ese proceso. Si usted dice, yo quiero cuidar mi salud, entonces, ¿qué tiene que hacer? Mire, preguntarle a alguien que sepa cómo hacer para que su condición de salud pueda ser estable o pueda mejorar. Pero si usted simplemente comienza, como es nuestra costumbre, nuestra cultura, ¿verdad?, a hacer sus propias fórmulas, sus propias, ¿qué le puedo decir?, condiciones o sus propias recetas médicas, ¿verdad? Difícilmente, hermano, difícilmente. Mire, que dicen que para tener buena salud yo me tengo que atravesar un licuado de sábila con pepino más perejil, ¿verdad? Más, qué sé yo, ¿verdad? Huevos de iguana, 3 pelos de sapo, ¿verdad? Licúelo todo y denle con... Hermano, va a terminar intoxicado, va a terminar envenenado. Pregúntele a alguien que sepa, usted quiere hacerlo, pregúntele. Usted tiene propósitos espirituales, entonces usted tiene que saber que va a tener que vencer muchas cosas, hermano, cosas que no los pongamos en situaciones astrales, no. ¿Cuáles son las cosas que yo tengo que vencer? Mire, una de las primeras cosas es identificar o saber que no se trata en la mentalidad religiosa de que si me nace o no me nace. Hemos hablado muchas veces de eso. No se trata de que si me nace o no me nace, porque en el plano espiritual, repito, la Biblia nunca enseña que usted tiene que hacer las cosas porque le nazca o porque no le nazca. Mire, ¿y usted por qué no se involucra? Es que no me nace. Pues mire, ya tiene como 20 años de ese embarazo, usted nunca le nace, él hizo piedra. Es que no es que si le nace, es que hay cosas que, hermano, tenemos que hacer. Yo siempre lo ilustro con aquella parábola donde Jesucristo dijo que un hombre tenía 2 hijos y vino a uno de ellos y le dijo, hijo, ve a trabajar en mi viña. ¿Recuerda usted las palabras del muchacho? El muchacho le dijo, no quiero, le dijo, no quiero. Y al final fue. Y después le dijo a su segundo hijo, hijo, ve a trabajar en mi viña. Y el muchacho respondió, sí, padre, iré. Y al final, ¿qué sucedió? No fue. Jesús preguntó, ¿quién de los 2 hizo la voluntad de su padre? Y yo les pregunto a ustedes, ¿cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? ¿Cuál? El primero. Pregunta, ¿quería ir? ¿Le nació? ¿Lo sintió en el corazón? ¿Amaba lo que fue a hacer? ¿Hizo la voluntad de su padre? Ahí tiene su respuesta. Hermano, las situaciones muchas veces nosotros queremos disfrazarlas de nobleza. Y las cosas, por nobles que parezcan, no significa que sean correctas. No significa eso. Es que yo para ir enojado o para ir amargado mejor no voy. Pues yo le diría lo contrario. Venga para que le pase el enojo, la amargura y permita que Dios obre en su vida, obre en su corazón. Permita eso. Es que yo no quiero ser hipócrita. Pues para eso estamos aquí, para tratar de dejar de serlo. Porque no venimos aquí para poderlo ser. O perdón, sería, no venimos aquí sin serlo. Venimos porque queremos dejar de serlo. Platicaba con alguien allá en el hospital, le evangelizaba y este muchacho que estaba esposado a la cama del hospital, me decía, es que míreme, yo tengo que arreglar muchas cosas antes de venir a Dios. Tengo que arreglar muchas cosas, así no puedo venir. Y le decía, pero ¿por qué no permite usted que sea Dios quien le ayude a solucionar todas esas cosas que usted dice que tiene que arreglar? ¿Por qué no le permite que lo haga Dios? ¿O por qué no permite que Dios le ayude? ¿No es más fácil que Dios le ayude a que usted lo intente solo? Y me seguía insistiendo el hombre y me decía, no, es que yo tengo que arreglar muchas cosas primero. Y le decía, ¿qué le parecería si usted
Porque usted está aquí porque está enfermo, le dije yo. Y me dijo el hombre, sí, pues sí, por eso estoy aquí porque estoy enfermo. ¿Qué le hubiese pasado o qué sucedería si usted hubiese dicho, no, no me lleven al hospital, primero quiero curarme? ¿Qué hubiera pasado? ¿Por qué van al hospital? ¿Por qué vamos al médico, hermano? Porque estamos ¿cómo? ¿O alguna vez usted ha pensado, estoy enfermo, no, pero si voy donde el doctor, no, ¿y qué tal si lo contagio? Ay, no, mejor voy a esperar a estar mejor para después ir. Pobre hombre, lo puede enfermar. Es ilógico. De la misma forma es ilógico creer, mis estimados hermanos, que para venir y ser parte de la congregación, para ser parte de la iglesia, nosotros necesitamos ser mejores. Venga para que sea Dios obrando en usted y sea Él quien nos haga mejores. Que nos haga mejores. Y si alguien puede decir, mire, yo estoy a gusto como soy, entonces les recuerdo las palabras de la bienaventuranza. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Quiénes son los pobres en espíritu? Aquellos que siempre podemos declarar, no, mire, yo necesito tanto de Dios. Y si estoy aquí es porque necesito de Él. Si no necesitara de Él, pues ni me acercara. Hermano, Jesús dijo, yo no he venido a buscar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Por eso es que no se trata, mis estimados hermanos, de decir, no, pues mire, yo la verdad es que ya para qué, yo ya me doy por vencido, porque ya me di cuenta que yo no cambio. Mire, si usted lo ha intentado con sus fuerzas, entonces deje de intentarlo en sus fuerzas y permite que sea Dios quien haga la obra en su vida. Permite que sea Dios, permita que sea Él. Usted quiere establecer propósitos espirituales, hermano, y quiere continuar alejado de la palabra de Dios, difícilmente lo va a lograr. Porque entonces solamente vamos a escuchar los diferentes criterios de muchas personas, quizás cristianos o no cristianos, y vamos a, qué sé yo, a ser influenciados quizás por alguno de esos criterios, mas no por quien deberíamos ser influenciados, y no estoy hablando tampoco del predicador, sino de qué, hermanos, de la palabra de Dios. De la palabra de Dios. Permita que esta palabra, hermano, pueda satisfacer e inundar todos, hermano, aquellas condiciones en su vida que necesitan ser satisfechas. Dice la Escritura, nadie pone remiendo de paño nuevo. ¿En qué dice, hermano? Pongámoslo en contexto. Yo no sé cuánto ya tienen listo su estreno, ¿verdad? ¿Ya lo fueron a fiar, hermano? Digo, a comprar. Si ya lo tiene, ¿qué le parecería si usted se busca el pantalón o la blusa o la camisa que se puso hace, qué sé yo, 4 años? Que ya está todo desteñidito, quizá con más de algún agujerito. Hagamos una cosa, corte lo más nuevo que tenga y ese parchecito nuevo póngaselo a ese pantalón, a esa blusa, a ese vestido. Lo primero que para algunos va a ser ofensivo, uy, que yo voy a parchar mi ropa, ¿qué le pasa? Si hace años estuvo de moda andar todo parchado, ¿o no? ¿O no, hermano? Hace, qué sé yo, 15, 20 años, pensar que uno iba a comprar el estreno ya roto, era locura, hermano. Algunos no entendieron, ahí preguntan después del culto. Era locura, hermano, y ahora ya lo compran roto, pues. Entonces, definitivamente es que usted no va a sacrificar una prenda nueva para poder, digamos, reparar una prenda vieja. Usted no lo va a hacer, ni nadie en su sano juicio lo haría. No lo vamos a hacer. Entonces, así como es ilógico eso, Jesús dijo, miren, señores, no podemos intentar establecer nuevos propósitos, alcanzar nuevos objetivos si nosotros no cambiamos las prácticas que hemos venido trayendo durante todo este tiempo. Y quiero decirle algo, nuestras prácticas o nuestras malas prácticas se han vuelto o se vuelven hábitos, y los hábitos son complicados poderlos dejar, son complicados, hermano, son complicados. ¿Cómo se cambian entonces los hábitos? Sustituyéndolos por nuevos. Sustituyéndolos por nuevos. Pero creer que se va a dejar así por sí, estoy hablando de los malos hábitos. ¿Cuáles pueden ser malos hábitos? Pues cada quien debería poderlos identificar. Podemos hablar de los sencillos. Vamos a hablar de los sencillos. Si hablamos de
repito, regresemos a lo básico. Si hablamos de la cuestión de la alimentación, un mal hábito es comer entre comidas. Y eso en medio mundo, bueno, en el área médica, pues todos lo van a decir. Comer entre comidas es un mal hábito. Que usted desayune, qué sé yo, a las 7, a las 8 de la mañana, a las 6 de la mañana, y que tipo 10 usted esté ingiriendo algo que no es saludable. ¿Qué puede ser ese algo? Un pan dulce, qué sé yo, una torta mexicana, ¿verdad? 3 pupusas, hermano, y al mediodía usted consume su almuerzo normal. O sea, eso es un mal hábito. Entonces, ¿cómo puedo sustituirlo? ¿Cómo puedo cambiarlo? Pues mire, cambiar el pan dulce o las 3 pupusas, y eso cuesta, hermano, cuesta, por una fruta. Yo sé que lo primero que muchos van a decir, uy, si eso no me llena, es que no es de llenarse, por eso está el desayuno y el almuerzo, ¿verdad? Pero hay que sustituirlo. De lo contrario, hermano, difícilmente va a modificar ese hábito. Difícilmente. Usted quiere tener un mejor o un sueño mayormente reparador, entonces usted tiene que identificar que, mire, hay ocasiones en donde pues no hay alternativa, hay que acostarse tarde, tiene compromisos, tiene responsabilidades, tiene trabajo, tiene estudio, pues desvélese, ni modo, no hay otra alternativa. Pero si un día, o no un día, si hay un periodo como este, ¿verdad?, donde ya muchos están pues con trabajos menos intensos, o los estudiantes ya salieron de sus responsabilidades académicas, pues mire, estarse acostando a las 12 de la noche por estar haciendo cualquier otra cosa que no sea productiva, difícilmente usted va a poder tener un sueño reparador. Entonces, ¿qué podría hacer? Porque algunos dirán, yo me voy a la cama, no me da sueño. ¿Ha pensado en leer un libro? No le voy a decir lea la Biblia, ¿verdad? Porque la Biblia no es para dormirse, por si acaso. No es para dormirse. ¿Ha pensado en leer un librito? Porque la mayoría de nosotros lo que menos piensa es eso. No, mire, yo leer un libro, mejor lo veo en YouTube. Hermanos, un hábito, para sustituirlo, para cambiarlo, hay que hacerlo, para modificarlo, hay que hacerlo sustituyéndolo. Entonces, el Señor dijo, nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. O sea que querer tener resultados diferentes haciendo siempre lo mismo, al final crea una frustración mayor que el que antes tenía. ¿Por qué mayor? Porque los resultados, en lugar de mejorar, empeoraron. En lugar de mejorar, empeoraron. Ahora, vámonos al siguiente versículo. Dice la Escritura, y ya le voy a explicar a qué se refiere todo esto. Versículo 17 dice, ni echan vino nuevo en odres viejos. De otra manera, odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden, pero echan el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Los odres, mis estimados hermanos, eran, o son, porque todavía se producen, son bolsas de cuero. Esas bolsas de cuero tenían la función en la cultura de Israel o en la cultura del Medio Oriente, puesto que acá en este lado del mundo se procesa de manera distinta. El jugo de la uva, que usted ya todos saben cómo se produce el vino, ¿sí? ¿Sí? Se cosecha la uva, se echa en una especie de pileta que se llama lagar. Se pone allí y vienen los artesanos, se sacan los zapatitos y con los piecitos, aquí, mire, aquí. Yo sé que algunos dirán, uy, pero eso era antes. No ha cambiado la fórmula. No ha cambiado, sigue siendo exactamente la misma. Porque intentaron producirlo de otra forma y llegaron a la conclusión científica que no tiene el mismo sabor. ¿Saber por qué? Pero es cierto, hermano, es cierto. Hasta el día de hoy se sigue produciendo de la misma manera.
lo mismo. Entonces, esa especie de pileta tiene un conducto, que es ahí donde sale el jugo de la uva. Cuando ya se producía el jugo de la uva, lo depositaban en los odres, en esas bolsas de cuero, y lo sellaban. Entonces el jugo de la uva comenzaba a fermentarse, y cuando se fermenta produce alcohol. Entonces eso comenzaba o hacía, yo sé que usted lo va a entender de una forma más práctica. ¿Alguna vez ha tomado gaseosa en bolsa? ¿Sí? ¿Alguna vez la amarró? ¿Sí? ¿Qué pasó? ¿Cómo se hizo? Así como es el niño el juguete, ¿verdad? Así panzoncito, así redondito, así se iba haciendo, ¿verdad? Parecido. Entonces, el odre se iba estirando. Como era de cuero, entonces la piel tiende a estirarse, hasta el punto que ellos estimaban que el vino estaba listo, entonces pues ya lo servían. Pero el odre que había sido utilizado para fermentar el vino no podía volver a ser utilizado. ¿Por qué razón? Porque ya estaba estirado. Entonces, si le volvían a echar el jugo de la uva y lo cerraban, cuando comenzara el proceso de fermentación, el cuero simple y sencillamente iba a ceder, se iba a romper. Entonces había doble pérdida. Se perdía el vino y se perdía el odre. Entonces eso no era posible hacerlo. O en otras palabras, ningún vinícola, no dije cavernícola, dije vinícola, ¿verdad? Ningún vinícola sensato lo iba a hacer. No lo iba a hacer. Pero Jesús retoma ese ejemplo porque, como suele suceder, más de alguien lo intentó, ¿verdad? Más de uno lo seguía intentando quizá. Entonces el Señor les dijo: nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden. Y deténgase ahí. Ahora apliquémoslo a nuestra vida. ¿Usted quiere tener nuevos propósitos y tener mejores resultados? Entonces haga algo que es infalible. ¿Hay algo infalible? Sí. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él enderezará todas tus veredas. Ahí está la alternativa. No puedo venir e inventarle fórmulas mágicas porque no existen, hermano. No existen. Conversaba con alguien acerca de las probabilidades para que nos vaya bien. Y le repetía lo mismo: no hay fórmulas mágicas, no las hay. El ser humano ha creado varios aspectos supersticiosos para que le garanticen que le va a ir bien. Lamento decirle, ninguno de esos funciona. La fórmula sigue siendo exactamente la misma de siempre. ¿Cuál es? Oración, lectura bíblica y congregarse. No le garantiza que quizás no se va a preocupar, no le garantiza que quizás no se va a enfermar, no le garantiza que quizás no va a sufrir, pero lo que sí le garantiza es que va a tener el respaldo de Dios. Dios nunca dijo que no íbamos a pasar por allí. En la alabanza que cantábamos, que cita Isaías 43, el Señor les dijo: cuando pasen por las aguas. No dijo no van a pasar, dijo cuando pasen. Cuando pases por las aguas no te anegarán. Y si pasas por el fuego, ¿qué dijo? No te vas a quemar. No dijo no vas a pasar por allí. Dijo cuando pases por allí. No dijo que no iba a pasar. Entonces, ¿cuál es la diferencia, dirá alguien, entre la condición de los que viven lejos de Dios y la condición del creyente? ¿Cuál es la diferencia? Si ellos pasan por las aguas, si ellos pasan por el fuego también, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que algunos tristemente se queman y se hunden, mientras que la garantía del creyente es que Dios sigue estando
con nosotros. Jesús no dijo, nunca van a tener angustia, ni preocupaciones, ni dolor. Todo lo contrario, Él dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y esta noche, con seguridad podremos decir, no, mire, si hemos pasado un montón de cosas, sí, hemos pasado un montón de cosas. Entre las tristes, las dolorosas, las bonitas, hermano, y de todas esas cosas, a estas alturas, podemos decir, mire, Dios ha estado con nosotros. Él ha estado ahí. Porque todo lo que pasa a nuestro alrededor, lo malo o lo que nosotros evaluamos como malo y lo bueno, ¿quién lo permite, hermano? Dios. Con un propósito. ¿Cuál? Ese no lo sé, porque ese ya es el trato personal que tiene Dios con usted. Mis estimados hermanos, nadie pone vino nuevo en odres viejos. Así es que si hay algo que tenga que superar, algo que tenga que dejar, pues ni modo, no podemos volver el tiempo. Pero lo que sí podemos hacer es, como decíamos hace un momento, encomendar todas las cosas en las manos de Dios y dejar que sea Él obrando y guiando nuestro camino. Mis estimados hermanos, nuevos propósitos, sí, nuevos propósitos, pero la fórmula sigue siendo la misma de siempre, tomados de la mano de Dios. Den un aplauso en esta noche, vamos a orar. Padre buen Dios, esta noche te damos gracias por este tiempo en tu casa, en tu presencia.